Hola, sí, buenas tardes a todos a este nuevo encuentro de los webinars de la Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG prevista para este año. Como ustedes conocen, posiblemente conocen, la planificación de este año que se está llevando a cabo se compone de 6 ciclos. Últimos descubrimientos exploratorios de la Argentina, que es un ciclo que ya hemos completado, magmatismo y sistemas petroleros, la exploración de offshore del Atlántico Sur, microsísmica, exploración de reservorios shale en la Argentina, que es este ciclo, y también terminando los ciclos sobre campos maduros. El lema de estos webinars es compartir las experiencias y ampliar las miradas, buscando crear un canal de diálogo que permita la difusión y el intercambio de conocimiento para toda la comunidad de geocientistas y profesionales afines a la industria del gas y el petróleo. En general estamos manteniendo un enfoque multidisciplinario, también que sirva como prólogo para la Conexplo 2022. Hoy vamos a continuar con el ciclo denominado Exploración de Reservorios Shell en Argentina, que tiene como objetivo revisar el potencial de los reservorios no convencionales, tanto Shell Oil como Shale Gas, que tienen en general las distintas rocas generadoras de las principales cuencas de la Argentina. Con este fin hemos convocado especialistas y empresas de las empresas operadoras que nos van a permitir tener una visión actualizada del conocimiento regional y de los avances y resultados que se vienen haciendo en este tipo de reservorios en las distintas cuencas. En el día de hoy vamos a compartir 2 charlas que espero sean de su interés sobre aspectos netamente exploratorios de la formación Vaca Muerta en la cuenca neuquina. En primer lugar, Fabián Domínguez de IPF nos presentará un trabajo titulado Distribución tridimensional de las fascias ricas en materia orgánica de la formación Vaca Muerta. Luego, a continuación, Marcelo Santiago de Napsi Petrol nos disertará sobre la formación Vaca Muerta como objetivo exploratorio no convencional en la subcuenca de Picún-Leufú, en Neuquén, Argentina. En nombre mío y de la Comisión de Exploración y Desarrollo de APG, quiero agradecerles a los oradores su excelente predisposición para participar en este evento y también por el esfuerzo y el tiempo que han dedicado para preparar las exposiciones. Quisiera agradecer al IAPG también por hacer esto posible y por la organización y el soporte brindado para este tipo de videoconferencias. Como ya saben, las presentaciones van a tener una duración de 25 minutos cada una. Al término de las mismas, vamos a abrir un intervalo de tiempo para responder preguntas, discutir con los disertantes, abriendo el debate para las preguntas. Las preguntas las pueden ir formulando a medida que se hacen las exposiciones. En el panel hay un panel de preguntas y respuestas en la parte derecha, en la parte inferior a la derecha. Y se pueden hacer, como ya dije, en cualquier momento durante las presentaciones, que las vamos a contestar después de la segunda presentación. Aclaro también que las preguntas pueden formularse en inglés. Bueno, obviamente esperamos que disfruten estas presentaciones y que les resulten enriquecedoras y bueno, vamos a, bueno, a presentar a los oradores, ¿no? Como ya les comenté, Fabián Domínguez nos presentará la distribución tridimensional de fascias ricas en materia orgánica en la formación Vaca Muerta. Fabián Domínguez es un geólogo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el 2004, cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria, se inició en el área de control geológico, pasando luego en el 2006 a desempeñarse en Petrobras Argentina. Desde el 2013 se desarrolla tareas como geólogo de exploración IPF y está involucrado en proyectos de reservorios no convencionales con foco en Vaca Muerta. Actualmente trabaja en proyectos de Cuenca Austral y Fabián es papá de Julia, Simón y Bruna. Bueno, Fabián, bienvenido, muchas gracias por participar en este ciclo y bueno, todo tuyo, adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias. Por favor, me avisan si se ve bien. Sí, perfecto, se ve bien. Bueno,
Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los asistentes por la presencia y por la atención durante esta media horita que durará esta presentación, que es acerca de la distribución tridimensional de las fases ricas en materia orgánica de la formación vaca muerta. Eh, lo que les voy a mostrar es casi el resumen de los últimos, no sé, 4 o 5 años de avances, digamos, en el mapeo, ¿no? De estas fases ricas en materia orgánica dentro de la formación vaca muerta. La idea es transmitirle cómo fue avanzando un poco ese conocimiento y cómo avanzamos en exploración de IPF en el conocimiento desde a veces un punto de vista, digamos, regional hacia una escala de detalle. Bueno, se pasa. Esperen que voy a poner el puntero por acá. Casi un disclaimer de contenidos que le quería hacer era que todo lo que le voy a mostrar está visto desde un punto de vista más de un framework estratigráfico y enmarcar las diferentes, digamos, unidades que se definieron ricas en materia orgánica dentro de la formación vaca muerta, dentro de un contexto estratigráfico. No es el único criterio, no es el único approach, digamos, que se puede hacer. Obviamente abundan y hay muchos estudios que apuntan más desde un punto de vista de la sedimentología, los modelos depositacionales, los procesos de distribución de sedimentos, con diferentes técnicas. En este ciclo de charlas di una presentación de Hernán Regesten sobre geomorfología sísmica, donde se describían y ejemplificaban elementos depositacionales, pero también hay muchísimos avances, digamos, en lo que es, digamos, eh, facies, litofacies, petrofacies, eh, los patrones y los estudios de la geoquímica orgánica desde el punto de vista petrofísico, perdón, es realmente, digamos, todo lo que se estudió y se avanzó desde los diferentes aspectos del estudio de la formación vaca-muerta es impresionante y bastante difícil, digamos, de mostrar algo integrado, así que yo lo que voy a tratar de mostrar acá es más que nada como un avance o una distribución en el tiempo y también en 3D, en la lateral y dentro de las clinoformas, de estas unidades ricas en materia orgánica que les voy a mostrar. Esta es una sección regional donde en general la formación vaca muerta corresponde a las fases distales, ¿no? De un sistema mixto silicoclástico y calcáreo que es el sistema Quintuco-Vaca Muerta. En general corresponde, digamos, a los forceps y a los bottomset de estas clinoformas. Y nosotros en exploración de DIPEF empezamos hace bastante a separar, digamos, dos criterios de llamar una formación vaca muerta, digamos, separar la sección rica en TOC, que le empezamos a llamar el OVM o el vaca muerta orgánico, de las facies que sí corresponden también a la formación vaca muerta, pero que tienen menos de 2% de TOC. Estas facies tienen una distribución de espesores que van desde zonas proximales, que podría ser del sureste, presentan 30 metros de espesor hasta 500 metros, digamos, hacia el centro de Cuenca. A partir de un esquema estratigráfico que contempla la definición de secuencias depositacionales, nosotros desarrollamos una definición, ¿no? de estas secuencias depositacionales con diferentes system track, variables, y a su vez dentro de estas secuencias depositacionales eh, definimos unidades ricas en materia orgánica, que son 9, y también que corresponden a las secciones transgresivas y la base y los highstand de estas secuencias, y también intervalos ricos en materia orgánica que llamamos los lowstand orgánicos, ¿no? Que como pueden ver acá, presenta un poco de diferencia con las otras, ya que primero presentan otras características, otro contenido en arcilla, una diferente mineralogía, y también no, digamos, la fase rica en materia orgánica
no están tan presentes en los forsets, sino que están más al pie de las clinoformas, digamos, en adelante, o sea, los bottoms. O sea, ya desde el system track que corresponda, ya hay una distribución espacial diferente. ¿Sí? Eh, en general, todo el trabajo que se estuvo haciendo tenía el desafío, ¿no?, a lo largo de los años, que era ir desde una escala a escala de cuenca, digamos, regional, tratando de hacer correlaciones y mapeo para llegar a un máximo detalle posible, ¿no?, a lo que nosotros quizá en exploración llamábamos alta resolución, que esta alta resolución en realidad se queda a veces muy corta con respecto a lo que se avanza en las zonas o en los bloques de desarrollo, donde se hacen estudios de súper detalle, que a mí me gusta llamarlo una escala sedimentológica, ¿no?, donde se integra, digamos, las facies y litofacies de detalle y las asociaciones de facies, quizá en coronas y demás, y a un ultra detalle. Lo que les voy a mostrar siempre arrancó un poco más de una baja resolución, tratando de aumentar en esta resolución. Pero bueno, tiene esta tensión, ¿no?, el estudio a lo largo de estos años tuvo esa tensión de tratar de llevar al máximo detalle posible, pero siempre yendo desde lo regional hacia el detalle. Eh, digamos, requirió mucho trabajo y llevó bastante tiempo lograr, ¿no?, el detalle ese requerido, digamos, a veces para hacer observaciones más precisas. Y obviamente aprovechando toda una cobertura de 3D más de 30.000 kilómetros que tiene la cuenca neuquina, cientos de pozos correlacionados y atados a la sísmica y chequeado, más de 30 horizontes interpretados. Y por supuesto todo calibrado con datos geoquímicos, secciones de impedancia acústica y demás. Como les comentaba, Hernán Regeten ya presentó en este ciclo de charlas un trabajo con secciones de impedancia acústica. Acá yo le quería mostrar nada más un ejemplo, cómo las facies ricas en materia orgánica corresponden a los valores, a los menores valores de impedancia, acá en colores fríos, ¿no?, morados o azules. Estos son los intervalos ricos en materia orgánica, y muchas veces para definir estas unidades dentro de este framework estratigráfico hemos tenido un criterio que es básicamente las OBM que llamamos nosotros. Por ejemplo, el OBM 1 y 2 corresponde a lo que comúnmente se conoce como la cocina, ¿no? El OBM 3 corresponde a lo que es el orgánico inferior, y eh, lo que nosotros llamamos estos OBM están limitados en los forset y en los bottom set por líneas tiempo, y en lateral por ese cutoff de 2% de TOC. ¿Sí? A través de trabajos colaborativos también se quiso, digamos, ver esa variabilidad regional, y ya en 2017 con varios de los intérpretes que habían participado en el libro negro, compartimos interpretaciones para tratar de mapear y actualizar el mapa de quiebres de clinoforma que ya había hecho Michum y Juliana en 1985. Se llegó a este mapa de detalle que figura en este lugar. Como verán, las clinoformas no eran muy parejas que digamos. En algunos lugares forman geometrías lobuladas y algunas complicaciones, como por ejemplo en este sector que se desarrollan clinoformas, pero no así en la lateral. Todas estas interpretaciones fueron calibradas entre diferentes intérpretes de diferentes compañías, y se calibraron con mapas de espesor de los intervalos, ¿no?, ya que el shelf break o el quiebre de clinoforma suele ser paralelo a los ejes, digamos, de máximo espesor de los clinotemas, digamos, analizadas, ¿no?, de este intervalo de tiempo analizado. Para que ustedes se ubiquen más o menos a escala de cuenca, hay dos sectores muy marcados en la cuenca, donde en el flanco sureste se desarrolla un patrón de clinoforma. Cuando uno hace un mapa de un intervalo, en este caso sería lo que nosotros llamamos secuencia 3,
los quiebres de clinoformas mapeados, que acá están identificados con el punto rojo, son paralelos, ¿no?, a los ejes de máximo espesor de la clinoforma, pero también se pueden utilizar y mapear otros elementos como los pies de clinoformas, ¿sí?, y también el quiebre de la clinoforma anterior, por ejemplo en este caso, ¿sí?, que en general también actúa como límite paleotopográfico de la clinoforma que viene por encima. Pero en otros sectores de la cuenca, como en el flanco nororiental, las clinoformas se vuelven más sutiles o hay un patrón ya directamente divergente o de rampa, ¿sí? Estos términos y los patrones que nosotros intentamos usar son geométricos para no darle connotaciones genéticas, ya que, digamos, desde el punto de vista sedimentológico hay quizá a veces mm, superposiciones, divergencia entre conceptos, como si en este lugar es una plataforma, una rampa distalmente profundizada o una rampa. En este caso nosotros usamos rampa para cuando no hay clinoformas y versus este patrón, digamos, en el sureste de la cuenca, ¿sí?, del engolfamiento. Eh, también intentamos hacer alguna clasificación geométrica para estos intervalos en base a la forma de los quiebres de clinoforma. Como pueden ver al principio de la cuenca, lo que había era un patrón cóncavo paralelo, ¿no? Hay varios modelos depositacionales descritos, sobre todo para el Picún Leufu, que corresponden con este patrón y para este tiempo. Sin embargo, en algunos momentos aparecen formas, perdón, o geometrías más lobuladas, que probablemente hayan tenido una fuente de sedimentos localizada, que en ese caso y en varios trabajos hemos descrito que una posibilidad es que sea el mismo alto paleotopográfico, digamos, asociado al alto de Loma La Lata, que justo se comienza a activar un poco antes de la depositación de este lóbulo. Y también en algunos momentos ya de la evolución del sistema Quintuco-Vaca Muerta, se forman estas geometrías que llamamos romboide, ¿no?, que están como controladas tectónicamente por el alto de Cerro Arena, ¿sí?, donde las clinoformas están muy, muy localizadas, muy localizadas. Y algo que tienen que tener presente, y esa es la idea de transmitir esa complejidad, que cuando uno habla de vaca muerta en un tiempo determinado, hay sobre todo las unidades iniciales, ¿no?, lo que sería la cocina, el regresivo y el orgánico inferior, corresponden a un patrón determinado en un tiempo determinado y después se producen cambios en las geometrías que ya habían sido descritos por Michel Miveliana, pero que son bastante fuertes, digamos, ¿no? Y, digamos, o sea que hay que, digamos, contextualizar bien cuando uno quiere analizar un determinado intervalo. Para que mostrarles un poco la distribución de los espesores de esta fascia rica en materia orgánica, eh, a continuación les voy a mostrar una serie de mapas y algunas observaciones hechas en esta distribución, en este mapa de espesor. En este caso sería el espesor de la cocina. Ahora Marcelo Santiago, la próxima charla está más o menos en esta zona. Y este mapa lo que intenta mostrar es lo que corresponde, digamos, a esta forma, ¿no?, del OEM dentro de una clinoforma. En los bottom set uno tiene espesores menores a 20 metros. Cerca del quiebre de las clinoformas podemos tener 100 a 150 metros de espesor, de fascia rica en materia orgánica, y después eso decrece hacia la zona proximal, ¿sí?, hasta llegar a las cercanías del quiebre de la clinoforma precedente. Entonces, esto se vino realizando a lo largo de los años. En 2016 habíamos llegado a separar solamente 4 intervalos y los mapas generados tenían una cierta definición. A 2019 teníamos mucho más definición de estas unidades ricas en materia orgánica y su distribución de espesores.
donde tiene mucho más precisión y como pueden ver hay toda una distribución y una diferencia que va variando en el tiempo. Obviamente las últimas están más acotadas al centro de la cuenca y presentan influencias, digamos, de altos tectónicos como el Alto de Cerro Arena. Em, Como verán, hay algo que yo les quiero mostrar ahora, que es que hay algunas observaciones que se pueden hacer en estos mapas, que es que en la zona donde uno tiene clinoformas, es muy fuerte el control, ¿sí?, del quiebre de clinoforma o la paleotopografía de la clinoforma precedente. Mientras que uno, cuando se va hacia la zona donde las clinoformas ya no se desarrollan, donde es un patrón divergente, la extensión de las retrogradaciones son mucho más libres porque no está ese control paleotopográfico, entonces cambia un poco la distribución y esto es repetitivo para casi todas las unidades, ¿sí? Pero también hay otros controles que influyen. Este es un mapa de espesor del sistema Quintuco-Vaca Muerta, el espesor total. Esta es una zona con erosión, pero esta erosión es posterior, ¿sí?, la zona de la dorsal de Winkle. Y en base a este mapa de espesor nosotros definimos una serie de dominios, paleodominios morfoestructurales, ¿sí?, donde el flanco oriental es donde estaba en este patrón divergente y con clinoformas muy sutiles. Un flanco sur, que es el que muestra hacia un centro de cuenca oriental, es el que muestra el patrón típico de clinoformas, ¿sí? Y también, digamos, menos conocido, quizá menos común, es, digamos, el patrón que muestran las secciones que van desde el flanco sur hacia el centro de cuenca occidental, que es donde está el depocentro principal para el sistema Quintuco-Vaca Muerta. Esto, para mostrarles, crea diferentes controles que controlan la distribución tanto de la formación vaca muerta como de las facies ricas en materia orgánica. Por ejemplo, en el centro de Cuenca uno puede ver para todo el sistema Quintuco-Vaca Muerta un depocentro principal, algunos depocentros menores que nosotros no describimos depocentros sino ejes de subsidencia. En este caso llamamos un eje de subsidencia pichana en este lugar. Vemos que las facies de lo que correspondería al intervalo gris son las facies de la formación vaca muerta, ¿sí? Estaría básicamente controlado por ese, digamos, cambio facial a medida que avanzan las clinoformas, ¿no?, en los forceps y en los bottom set de las clinoformas. Pero cuando uno pone el mapa de espesor sumado de todas las unidades ricas en materia orgánica, también se observa ciertos patrones. En esta zona hay un aumento de espesor de esta fase rica en materia orgánica. Cuando uno ve esto en un mapa de espesor, no existía en este lugar algún depocentro, sino que por algún motivo hay una, una acumulación en este lugar de fascias ricas en materia orgánica. Acá se puede observar también el control del Alto de Cerro Arena, el efecto del depocentro principal, y también cuando uno lo ve en detalle en algunos lugares hay efectos locales. O sea que la cosa es bastante compleja y hay interacciones, digamos, entre lo que es la evolución misma, digamos, de las secuencias depositacionales con sus, digamos, variaciones, digamos, en la creación de tasa de sedimentación, perdón, entre la acomodación y la tasa de sedimentación o suministro de sedimentos, pero también estaba influyendo en la configuración de la cuenca. Para esto sería larguísimo para mostrar, pero lo que solamente quería ejemplificar, voy a mostrar un par de ejemplos. Se pueden hacer mapas de los intervalos de la clinoforma, los mapas de las fases ricas en materia orgánica. Los ejemplos que le voy a mostrar, por ejemplo, para la cocina, si uno hace un corte de pozos casi paralelo, digamos, al pie de la clinoforma, que contiene a la cocina, por ejemplo, también se pueden hacer diferentes observaciones, porque si bien pueden ver acá que hay un aumento de espesor hacia este lugar, y en este lugar muestra los mayores espesores, en términos de calidad, si pueden ver, hay diferencias laterales, inclusive en el pasei, ¿no?, en el patrón, digamos, de estos intervalos.
Como pueden ver, yo acá se muestra más separación y un mejor pasey, y esto va variando en la lateral, y por supuesto que hay variaciones en las propiedades petrofísicas, ¿no? En este caso, los pozos que están en este óvalo estarían más o menos en este lugar. Lo mismo pasa para otras unidades, por ejemplo, este era lo que llamamos OBM5. Uno puede decir que el aumento de la secuencia aumenta mucho en este corte, aumenta mucho hacia este sector, ¿sí? Sin embargo, cuando uno pone los mapas el mapa de espesor de fascias ricas en materia orgánica, quizá puede decir que el máximo espesor está en esta zona. Sin embargo, si ven las propiedades y las heterogeneidades dentro de este intervalo rico en materia orgánica, las mejores facies y propiedades petrofísicas, la mayor separación acá en el patrón este del PASEI, está en este sector nuevamente, que es repetitivamente donde empieza la transición entre lo que es las geometrías de clinoforma hacia una rampa. En la zona de transición, sistemáticamente para las diferentes unidades ricas en materia orgánica, se presentan los mejores paseos y también las propiedades petrofísicas. Como les comenté, si bien nosotros estábamos viendo, por ejemplo, para este caso era que las mejores propiedades petrofísicas están en esta zona de transición, la extensión de estas unidades ricas en materia orgánica hacia el flanco van a tener otra extensión areal porque las retrogradaciones de las transgresiones de alta frecuencia van a llegar más lejos, en cambio las que están acá en el flanco sur van a tener ese control paleotopográfico de la clinoforma precedente, ¿sí? Fabián, discúlpame, Sí, tenés señor. 5 minutos más. Ok, muchas gracias. Entonces, mi mensaje, y casi mi mensaje que les quería transmitir es, se avanzó mucho en el conocimiento de la formación vaca muerta y la fascia rica en materia orgánica, que es lo que es de interés. Se avanzó mucho en diferentes aspectos, pero mi mensaje era tratar de transmitirle la complejidad y la variabilidad tridimensional y también temporal, ¿no? de la formación vaca muerta. Nosotros vemos muchos modelos depositacionales conceptuales que que suelen ser, digamos, muy detallados. En la mayor parte hay varios modelos, digamos, que muestran cómo los sedimentos son llevados, digamos, desde una plataforma, desde un top set, ¿sí? hacia los bottom set de diferentes maneras, con diferentes procesos, e inclusive se hablan de redistribuciones por corriente de fondo. Hay varios modelos y personas que han trabajado en afloramientos, que trabajan en una escala sedimentológica que describen estas corrientes de fondo, pero lo que yo quiero transmitirles es, sabemos tanto de vaca muerta, de cada nivel, que cada nivel tiene una distribución diferente, una condición diferente, que estas simplificaciones, digamos, a veces son eso, demasiada simplificación. Hay que empezar a pensar y hay que avanzar, creo, en estos años con el análisis de cada uno de los intervalos ricos en materia orgánica, eh, donde hay que empezar a pensar los lugares o los modelos depositacionales y ese mayor detalle en función de dónde estoy. Por ejemplo, este OBM4, ¿sí? Tengo un flanco sur con input clástico, quizá mayor input clástico o mayor entrada de sedimentos desde el sur, quizá una redistribución por estas corrientes de fondo hacia este lugar. Hay gente, Olario y Ron Steele, tienen un trabajo del 2020 que hablan que la materia orgánica es redepositada en estos lugares por una circulación a nivel de cuenca. Ya Seller en 2015 también mencionaba estas corrientes de fondo en trabajos que describían acá en Picún Lu Fu. También hay para otras unidades, por ejemplo, este OM7 sería lo que algunos conocen como el Tito 7, que está muy restringido en esta zona, que no tiene presencia de fascias ricas en materia orgánica hacia el sector sur, porque estaban pasando otras cosas, que
Entonces es muy variable, para cada una de las unidades necesitamos saber dónde estamos parados. Esto era nada más un ejemplo para mostrarles que cómo varía si uno ve una sección que va desde el flanco sur hasta cerca del depocentro principal, el patrón de clinoformas es totalmente diferente a uno que pase por esta zona, que es donde está lo más clásico, ¿sí? Eh, entonces, nada, el mensaje era el dónde y el cuándo en vaca muerta hoy es importante. Para cada una de estas unidades hay que saber, digamos, cuál es el intervalo que queremos analizar, de qué escala estamos hablando, hay que saber qué ocurre en la cuenca durante ese momento. No todo fue similar, porque en algunos tiempos se activan algunos saltos por inversiones o por actividad relacionada a la dorsal de Winkle. En otros momentos del sistema Quintuco-Vaca Muerta había fuerte subsidencia. Eh, Depende de la zona, en qué paleodominio morfoestructural estamos. Estamos en una zona de clinoforma, de rampa sutil, en qué segmento de la clinoforma estamos, ¿sí? Hoy en día creo que hay muchos elementos dando vuelta, digamos, de todos los estudios que se hicieron en vaca muerta, donde hoy el desafío es buscar la mejor integración de las escalas, ¿no? O sea, ir quizá de lo regional o del detalle, pero unir, digamos, esas dos escalas, la sedimentológica con la regional, de la mejor manera. Y nada más, eso era básicamente lo que le quería comentar. Y las conclusiones o el mensaje que yo le quería transmitir era que la distribución espacial tridimensional de los intervalos ricos en materia orgánica es una interacción compleja de los cambios en las tasas de sedimentación, los aportes de sedimento, la creación de espacio de acomodación, que nosotros lo podemos traducir a partir de interpretar secuencias depositacionales, ciclos de transgresión-regresión. Eh, En este caso, el modelo que nosotros elegimos creemos que brinda un entendimiento predictivo, ¿no? Separando los OBM de los logs tan orgánicos, pero también hay influencias tectónicas, ¿no? La paleoconfiguración de la cuenca es un control de primer orden. eh, Separar, digamos, si estamos más en la zona de clinoformas o de rampa, y que también no olvidarse que hay altos estructurales u otros elementos estructurales que producen influencias locales, ¿no? Entonces, nada, de nuevo, era eso que cuando muchas de las preguntas que quizá vengan más adelante va a ser siempre, o cuando por ahí hay consultas, es, bueno, ¿cuándo, dónde, en qué parte de la cuenca? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Fabián, muy buena tu presentación, muy detallada. Yo creo que va a dar lugar a un montón de preguntas. Les recordamos que pueden hacer las preguntas a la derecha, tienen la parte de preguntas y respuestas, así que les pedimos por favor que vayan colocando ahí sus preguntas que las vamos a contestar y discutir después cuando termine la segunda presentación. Bueno, la segunda conferencia a continuación vamos a seguir con la exposición de Marcelo Santiago de NAPSI Petrol, que nos hablará sobre la formación Vaca Muerta como objetivo exploratorio no convencional en la subcuenca de Picún-Leufú, Neuquén, Argentina. Bueno, Marcelo es licenciado en Ciencias Geológicas de la Universidad del Sur, cuenta con más de 28 años de experiencia en la industria, desempeñándose en proyectos de exploración y desarrollo de gas y petróleo, y ha trabajado para empresas como Tech Petrol, Pioneer, Apache y Petrolífera, Petroleum. En su experiencia profesional lo ha llevado a trabajar en distintas cuencas del noroeste argentino, Bolivia, Venezuela y Cuenca Neuquina. En el 2010 se unió a América Petrogas, Argentina, liderando la exploración no convencional para la formación Vaca Muerta. Y del 2016 es jefe de geociencias de NACI Petrol, con foco en proyectos de exploración y desarrollo en Cuenca Austral. Ha publicado más de una veintena de trabajos científicos y actualmente es editor de las memorias del Simposio de Recursos No Convencionales, y también ha participado en las Conexplo 2014 y 2018. Bueno, Marcelo, bienvenido. Esperamos ansiosos tu presentación. Todo tuyo. Gracias.
Bueno, perfecto. Muchas gracias por la introducción y buenas tardes para todos. En principio, chequeo, ¿estamos viendo bien la presentación? Sí, perfecto, se ve bien, se ve Bien, perfecto. excelente. Bueno, este trabajo fue presentado en el Simposio de Recursos No Convencionales del noveno Conexplo en Mendoza en 2014 y reúne la actividad exploratoria que llevó adelante Américas Petrogas en la subcuenca de Picún-Leufu entre los años 2010 y 2013. Américas Petrogas era una compañía, una junior oil company canadiense muy pequeña, fue bastante activa en esa época, sobre todo en la época inicial de la actividad en Vaca Muerta. Eh, una última cosa en comparación con el trabajo que recién nos mostró Fabián, esto es prácticamente una foto detenida en el tiempo de algo que ocurrió en el 2012, luego de lo cual no ocurrió mucho más, así que por lo menos en este sector, es casi una pieza de museo lo que les voy a compartir en este momento. Bien, a ver si logro que avance. Ahí está. Bien, en el plano de la izquierda están viendo la ubicación de las áreas Totoral, Yerbabuena y Bajada Colorada en la cuenca neuquina, en el sector occidental de la subcuenca de Picún-Leufu, al sur de la dorsal de Winkle. Y el contexto en el que desarrollamos estos trabajos allí, obviamente se inicia en el 2010 con el inicio de la exploración de recursos no convencionales en Argentina, con el foco puesto en la cuenca neuquina, en el play Vaca Muerta como objetivo exploratorio no convencional, a partir de lo cual, y comparando, digamos, a nivel cuenca lo que se disponía como oportunidad exploratoria para la formación Vaca Muerta, estábamos hablando de 62.000 kilómetros cuadrados en ventana de generación de petróleo y gas. A partir de los éxitos y el interés despertado por la actividad en el engolfamiento, principalmente a cargo de YPF en los primeros años, se produjo una rápida expansión hacia otros sectores de la cuenca que hizo que áreas que eran consideradas de riesgo o marginales respecto de los yacimientos convencionales y áreas sin ningún tipo de prioridad en las carteras de las compañías, de repente se vieran revaloradas a la luz de lo que estaba ocurriendo en Vaca Muerta. Y ese fue el contexto en el que empezamos a trabajar en Totoral, Yerbabuena y Bajada Colorada, revalorando áreas que no tenían hasta ese momento mayores expectativas. Como primera medida vimos que los factores positivos que podíamos identificar en un primer vistazo tenían que ver con una gran extensión, superficie exploratoria de 4.600 kilómetros cuadrados, que no es poca cosa, es casi el 7% de la superficie total. Un sistema petrolero activo comprobado, el sistema Vaca Muerta Quebrada del Sapo del sur de la Dorsal, definido por Cruz y otros en el 99, y una menor profundidad de toda la sección. Como factores negativos teníamos la calidad y la cantidad de la información de la que disponíamos, lo cual implicaba un bajo conocimiento geológico del subsuelo. La cercanía al borde de cuenca, lo que ponía a través de las presencias de facies más proximales, ponía en duda la calidad orgánica de la roca madre, de la Vaca Muerta. Y finalmente la baja carga litostática, que implicaba un riesgo de madurez térmica de la formación. Para tener un pantallazo de la estructura en estas áreas, el mapa de la izquierda es un mapa estructural en tiempo a la base de Vaca Muerta. Fíjense, en el sentido norte-sur tenemos una extensión de 100 kilómetros y en sentido este-oeste, en la parte más ancha del mapa, estamos hablando de 80 kilómetros. O sea, es un área muy, muy importante. La línea sísmica compuesta que se muestra aquí arriba, aquí en este mapa inserto estamos viendo la trayectoria de la línea, permite ver los tres ambientes morfoestructurales principales que caracterizan la región. En primer lugar, el sector norte está caracterizado por la presencia de la dorsal de Winkle, una serie de estructuras compresivas y transcurrentes con marcada reactivación e inversión de todos los bloques hasta la exhumación completa de la columna y al segundo término en la zona centro de la olla, que está integrado por estructuras distintas del noroeste, conexas entre sí y con bajo rechazo en sus fallas, muy poco afectadas por inversión tectónica y cubiertas por plegamientos tipo draping en el resto de la columna.
Y finalmente en el sur tenemos el Graben de China Muerta, donde las estructuras distensivas del Triásico-Jurásico presentan fuerte control basamental y se orientan en sentido noreste, son estas que están aquí. La historia de la deformación es multiepisódica y está caracterizada o iniciada en el Torciano simultáneamente con la subsidencia todo a lo largo de sus primeras etapas. En cuanto a la estratigrafía, tenemos una columna estratigráfica reducida respecto al centro de cuenca. El espesor total de sedimentos es de 5.500 metros. El máximo espesor se encuentra aquí en el Graben de China Muerta y en segunda instancia aquí en el Depocentro La Hoya. Para lo que es los grupos precuyano y grupo cuyo inferior, tenemos una marcada geometría de sin rift en todo el intervalo, mientras que para lo que es la sección superior del grupo cuyo y hasta el grupo Neuquén, la geometría de las unidades es tabular y se adelgaza progresivamente hacia el sur en dirección al borde de cuenca. A partir del valenginiano, con la formación bajada colorada, se produce un marcado predominio de facies continentales en toda la subcuenca de Pico Neufú, y a partir del batoniano, más o menos en torno a la parte alta del grupo Cuyo, se produce la primera estructuración sensible de la dorsal de Winkle, que genera una desvinculación parcial y la creación primera de la subcuenca de Pico Neufú, con una conexión un poco más franca hacia el este de la falla de Winkle. El proyecto exploratorio La Hoya se define a partir del interés despertado, como decía antes, en la exploración de Vaca Muerta en áreas marginales o áreas casi diría olvidadas. Este era un caso. Y en una primera aproximación, simplemente analizando el área disponible y aplicando un factor de productividad por unidad de área basado en la bibliografía, podíamos calcular un volumen importante de recursos hipotéticos, muy importante. Cosa que contribuyó a mantenernos entusiasmados. Pero al mismo tiempo, el alto nivel de riesgo se vinculaba con la incertidumbre acerca de la riqueza orgánica y el nivel de madurez de la formación Vaca Muerta. Para eso iniciamos un programa de evaluación de sistemas petroleros basado inicialmente en la información regional, el estudio de los perfiles disponibles en los 30 y pico de pozos del área, 31 más precisamente. Tenemos un pozo cada 150 kilómetros cuadrados, así que no es que tengamos tantos pozos para este área, pero a partir de lo que teníamos ya empezamos a ver en un mapa, este mapa aquí muestra la distribución de TOC derivado de perfiles, y ya se empieza a ver que en la zona del Depocentro de La Hoya teníamos una zona de mayor riqueza orgánica. Luego procedimos a intentar conseguir el cutting de alguno de estos pozos para obtener información paleotérmica y poder caracterizar el contenido generador de la roca madre. No conseguimos muchos pozos, fue un proceso complicado, pero algunos conseguimos, y con esta información generamos este mapa de madurez térmica para las áreas, Totoral, Yerba y Bajada Colorada, donde se ve que una franja de mayor madurez, más o menos paralela a la dorsal, podía establecerse en la zona de Totoral y afectando tal vez una parte del norte de Yerbabuena. Esta información, combinada con el espesor, los mapas de espesor en tiempo y buscando la posición más profunda para la formación Vaca Muerta, nos llevó a seleccionar esta ubicación para perforar un pozo, rompiendo con aquel paradigma que indica que los pozos exploratorios normalmente se perforan en altos, ¿no? En altos estructurales. Nosotros fuimos a la parte más baja de una cubeta. El pozo La Hoya, X1, se perforó en junio de 2012, alcanzó una profundidad de 1970 metros, y la formación Vaca Muerta se presentó con 202 metros de espesor, en los que tomamos 2 coronas de 18 metros, sacamos testigos rotados y un programa completo de perfiles para poder estudiar las características geoquímicas y mineralógicas de la formación. Inicialmente la dividimos en 3 secciones: una sección basal compuesta por margas negras, donde se presenta un cortejo transgresivo rápido y una superficie de máxima inundación muy cercana ahí a la base, al tope de Quebrada del Sapo, sobre la cual se desarrollan secuencias pelíticas de arreglo progradante y un carbono orgánico total en toda la sección de 2.5% promedio, con picos de hasta 5. En la zona media se produce la primera diferencia, digamos, con el Vaca Muerta tradicional que conocíamos, o que suponíamos conocer, ya que aparecen unas secuencias arenosas, finas, que se intercalan con las pelitas, con arreglo grano decreciente y un carbono orgánico total más bajo, 1.5% promedio, con picos de hasta 3%.
Finalmente, en la sección superior vuelven a aparecer las margas gris oscuro, se hacen levemente calcáreas hacia arriba en dirección a la formación Quintuco. El arreglo también es progradante y el carbono orgánico total es parecido al de la sección basal, 2.2% en promedio, con algunos picos de hasta 4,5%. En general, si miran el track de la mineralogía, este que está aquí a la derecha, van a ver en celeste el contenido de carbonato, van a ver que es realmente muy bajo en toda la sección y solamente empieza a aumentar sensiblemente cuando ya estamos adentro de la formación Quintuco. Por otra parte, tenemos un predominio de cuarzo y feldespato más o menos en partes iguales. Siguiendo con la mineralogía, y si miramos el diagrama ternario composicional, los pozos del engolfamiento que nosotros, cuya información teníamos en ese momento, más o menos todos plotean en la zona central del triángulo, indicando una composición balanceada entre carbonatos, cuarzo, feldespato y arcilla total. En contrapartida, tenemos los puntos que pertenecen a la olla, vaca muerta del sur de la subcuenca Picón-Leufu, donde son estos que están aquí ploteados en celeste. Fíjense que el contenido carbonático apenas pasa del 10%. En cuanto a las coronas, como dije, las dos coronas las tomamos en la sección media y tuvimos allí la sorpresa de la participación de arenas. Y en términos generales, para simplificar la descripción, identificamos dos grandes grupos de facies que llamamos A y B, siendo las facies A, la de fangolitas arenosas laminadas, que son las que intercalan con las pelitas más finas aquí en la corona 1. Están integradas por bancos con base neta, laminación paralela masiva, mucha pirita, poca bioturbación, y los interpretamos como depósitos de flujos gravitatorios diluidos. La corona 2 tiene una participación mayor de arenas finas, y la facies B allí, que la definimos como areniscas finas masivas, integradas por bancos de base erosiva con intraclastos, son ciclos granodecrecientes, las arenas masivas y en general muy ricas en cuarzo y feldespato, además fuertemente cementadas, y esto lo interpretamos como depósitos de flujos turbulentos. En conjunto, el arreglo de facies permite pensar en un ambiente de depositación de lóbulos turbidíticos de plataforma alimentados por flujos hiperpícnicos. Las microfotografías aquí, para tanto un ejemplo para la facies A y otro para la facies B, fíjense ustedes la fuerte angularidad de los clastos, lo que sumado a la riqueza en cuarzo y feldespato, nos está hablando de una madurez textural y composicional bastante baja. Esta sección del perfil del pozo La Olla lo correlacionamos con una sección de superficie relevada por Freyje y otros en 2002 en la zona de Puente Picón-Leufu, distante unos 35 kilómetros del pozo, donde se destaca la presencia también de unos bancos arenosos que ellos interpretaron como depósitos de corrientes de turbidez en un medio marino somero. Comparando la sección aflorada con el pozo, vemos que los arreglos cíclicos son bastante similares y los lóbulos turbidíticos están en una posición estratigráfica casi equivalente. La sección aflorada tiene un mayor espesor y las secuencias basales van haciendo onlap hacia el sur, en dirección al pozo, y esos onlaps son visibles aquí en la sísmica. Esta es una sección compuesta también, tenemos muy pobre información sísmica, como les decía, la única forma de llegar desde la olla hasta los afloramientos era a través de esta línea extraña, pasando por el Pozo La Ruta. La sísmica que pasa por el Pozo La Ruta es bastante pobre, pero bueno, en general se puede hacer alguna aproximación sismoestratigráfica y se pueden identificar algunas geometrías de clinoformas con dirección general de progradación hacia el norte o noreste, muy en coincidencia con lo que mostraba Fabi más temprano. Como parte del paquete de perfiles adquirido, registramos imagen microresistiva y ultrasónica en todo el intervalo de vaca muerta, y en conjunto con las interpretaciones o los estudios detallados de las coronas, determinamos que hay dos tipos de fracturas naturales, diaclasas más dominantes y fallas un poquito menos dominantes. Las diaclasas son en general subverticales, cerradas, algunas de ellas abiertas, con rumbos dispersos. En tanto las fallas, si bien son menos, son más significativas porque, bueno, tienen 20 a 40 grados de buzamiento, rumbos este-oeste al noroeste-sudeste y una apertura de 0.2 milímetros, pero tiene una extensión bastante más significativa en la vertical. En general, en todo el pozo vimos una densidad de fracturas promedio mayor a una fractura por metro,
con algunos lugares donde tuvimos picos de 5 y hasta 10 fracturas por metro, como estas secciones aquí, esta de 1720, 1750 más o menos, y esta otra sección aquí donde coincide con la corona inferior. Finalmente, las fracturas inducidas y los breakouts permiten asignar una dirección para el esfuerzo horizontal máximo en el azimut 60 grados. Con esta información y el resto de los perfiles, se preparó la terminación, el programa de terminación del pozo. No voy a entrar en detalles sobre la terminación por lo siguiente. Como les dije al comienzo, esto es una foto de lo que ocurrió en el año 2012. En el año 2012 realmente nadie sabía mucho, y tanto nosotros, que sabíamos poco y nada, y nuestra compañía asistente en esto, que fue Schlumberger, todos teníamos un gran camino por recorrer todavía en la curva de construcción del conocimiento, y lo que hicimos en concreto fue aplicar en este pozo una receta de fractura muy parecida, prácticamente la misma, a la que veníamos aplicando en los pozos que habíamos perforado en la zona de los toldos, en el engolfamiento, donde las condiciones de presión son claramente diferentes. Aún así, hicimos 3 etapas de fractura hidráulica, inyectando unos 2.700 metros cúbicos de agua con unas 12.000 bolsas de agente sostén. Si quieren ver más detalles sobre esta terminación, les recomiendo que lean el trabajo de Rausi y otros en el 2014, también presentado dentro de este mismo simposio de recursos no convencionales. Luego de esta fractura, el pozo fue ensayado en 3 etapas. La primera fue una surgencia natural por casing de 5,5, luego por tubing de 2 pulgadas con bomba electrosumergible en fondo, y finalmente un ensayo individual por etapa de fractura, aislando cada etapa con tapón y packer con equipo de workover. En esta última etapa recuperamos el total del agua inyectada y un poquito más. La producción promedio que se ensayó en el pozo a lo largo de estas 3 etapas de ensayo fue de unos 70 metros cúbicos día del fluido, con un 10% de petróleo de 32 a 37 grados API, cuyo volumen varió entre 5 y 10 metros cúbicos por día. El ensayo individual por etapa de fractura lo habíamos hecho considerando la necesidad de determinar si existía conexión entre las fracturas hidráulicas, y efectivamente se comprobó que sí existía una conexión muy fuerte entre las etapas 2 y 3, las 2 de arriba, digamos, la superior y la media, y una conexión un poco menos franca con la inferior, pero a su vez la inferior fue la más productiva y la que aportó la mayor cantidad de agua. Este gráfico aquí muestra, en rojo es las curvas de las lecturas de presión mientras se pistoneaba la etapa de fractura superior, aisladas la media y la inferior, y cada una con su respectivo memory. Y fíjense cómo la presión los movimientos de presión del ensayo de la capa superior, de la etapa superior, eran copiados bastante claramente por las etapas inferior y media. Con esto comprobamos la conexión. Respecto del agua que produjimos en el pozo, bueno, planteamos 3 hipótesis. La primera es que a través del fracturamiento hidráulico contactamos las fallas preexistentes, y a través de esas fallas reactivadas por la fractura nos contactamos con acuíferos infrayacentes en las formaciones quebradas de Sapo y Lotena, que se los veía en los perfiles, se los veía con agua. Y una variación de esta hipótesis es la hipótesis 2, en la cual postulamos que simplemente la conexión se produjo por crecimiento vertical de la etapa más profunda. Esta interpretación tiene la contra de que existe un contraste geomecánico bastante importante entre Vaca Muerta y Quebrada del Sapo, así que tiene menos chances. Y finalmente la producción de facies de arena, de producción de agua como posibilidad de producción a partir de las facies turbidíticas arenosas de la sección media, que también la vemos complicada porque las arenas de la turbidita estaban realmente muy, muy cementadas. Así que nos quedamos con la hipótesis 1 como la más probable. Respecto a la geoquímica del petróleo que produjimos en el pozo, es un petróleo de 37 grados API, muy liviano, bueno, no tan liviano, bastante liviano, con bajo azufre, muy rico en hidrocarburos saturados y sin asfaltenos. La madurez medida en roca fue de 0,97 a 1,06, indicando la ventana media a tardía de petróleo, mientras que la vitrinita equivalente en extractos
nos dio valores de 1 a 1,10, indicando la presencia o el inicio de la ventana tardía de petróleo. Tuvimos un muy buen rendimiento de extracción, con elevada presencia de hidrocarburos libres que generaron efecto de oil crossover, tal como lo define Jarvis. En estos puntos aquí, estas flechas indican lugares donde el pico S1 de la pirólisis es mayor al carbono orgánico total de ese punto, indicando la presencia justamente de petróleo libre. La cromatografía, los biomarcadores, los isótopos del petróleo son compatibles con las fases generadoras de la formación Vaca Muerta en el sur de la dorsal, tal como le definió Cruz y otros en el 99. Sin embargo, el bajo contenido de azufre y el alto tenor de saturados en el petróleo de la olla nos indica que estamos en presencia de una familia genética diferente y es la que se postuló aquí como novedad. ¿Cuál fue el impacto que tuvo este descubrimiento en la zona, en el área, en las áreas? Bueno, al principio la duda que teníamos respecto a la calidad de la formación Vaca Muerta fue disipada. El potencial generador es moderado a bueno. El quirógeno tipo 1, 2, A2 son quirógenos típicos de buenas rocas generadoras de hidrocarburos líquidos. Mientras que el diagrama de madurez, el diagrama integrador de madurez, que vemos aquí, muestra que tanto los datos del petróleo de la olla como lo de los cuttings que habíamos analizado previamente, todos están en ventana de petróleo. Con estos datos modificamos el mapa de madurez térmica de la formación Vaca Muerta para esta zona, determinándose una gran zona, digamos, una zona muy importante, que asciende a los 2.500 kilómetros cuadrados dentro de lo que es Totoral, Yerba Buena y un pedacito de Bajada Colorada, donde la formación Vaca Muerta está en ventana de petróleo temprano a medio. Y con la zona más profunda, digamos, el centro del depocentro de la olla, allí se alcanzó el pico de generación de petróleo en transición a petróleo tardío. Como conclusiones, la formación Vaca Muerta en Picún-Leufú tiene sus características sedimentológicas, mineralógicas, estratigráficas y geoquímicas que la diferencian bastante de la que conocemos todos en el resto de la cuenca, en el engolfamiento principalmente. El pozo La Olla encontró a la formación Vaca Muerta en pico de generación de petróleo, mientras que los datos de Cutting de los pozos vecinos hablan de una ventana de generación de petróleos tempranos a medios. El extracto del pozo del petróleo, los extractos de roca de La Olla nos muestran un patrón geoquímico que es compatible con las fases generadoras de Vaca Muerta del sur de la dorsal, pero con una posible nueva familia genética debido al bajo azufre y los altos saturados, el alto contenido de hidrocarburos saturados que presenta el petróleo. Las fangolitas arenosas y arenas que vimos en la sección media y coroneamos indican la presencia de un sistema turbidítico de plataforma que coincide con lo mismo que se interpretó en afloramientos en el puente Picún-Leufú, mientras que los de difracción de rayos X muestran el contenido mineralógico predominantemente de cuarzo y feldespatos, en menor medida arcillas, y una muy reducida presencia de carbonatos. El pozo de La Olla se fracturó con 3 etapas de fractura, resultó productivo de petróleo con agua, mucha agua, lamentablemente, un volumen de 70 metros cúbicos día con 10% de petróleo como promedio, y luego comprobamos que las 3 zonas fracturadas están hidráulicamente conectadas. La producción de agua la interpretamos como debido a reactivación de fallas a través de la fractura hidráulica que conectaron con acuíferos infrayacentes en las formaciones Quebrada del Sapo y Loteno. Y finalmente, considerando el punto de partida y la información de la que disponíamos, pensamos que La Olla constituye un éxito significativo, ya que abrió un importante potencial e incorpora a la subcuenca de Picún-Leufú a la región que tiene expectativas favorables para desarrollar un play no convencional de Vaca Muerta en este sector de la cuenca. Estas conclusiones son las que teníamos en 2014 y presentamos en el Congreso. A partir de entonces, no ha ocurrido mucho más en este sector, a diferencia de todo lo que nos estuvo contando Fabián. Realmente la evolución fue velocísima y se conoce infinitamente más ahora de lo que es Vaca Muerta en el engolfamiento en general respecto de lo que se conocía a la época en que perforamos este pozo. Cuando se vende Américas Petrogas en el 2015, estas áreas quedaron en manos de una
una compañía residual que luego finalmente termina devolviéndolas a la provincia de Neuquén. Actualmente estas áreas están en manos de Gas y Petróleo de Neuquén, sin actividad y disponibles. Durante todos estos años, YPF y algún otro operador, sabemos que han hecho exploraciones en posiciones australes dentro de lo que es el flanco norte de la dorsal de Winkle, digamos en zonas al sur de las zonas en desarrollo actual, donde han encontrado a la formación Vaca Muerta en condiciones de madurez térmica, espesores y profundidades similares a las que hemos encontrado con el pozo La Olla. Sin embargo, no tenemos noticia de que esas exploraciones hayan generado nuevos desarrollos o iniciativas para desarrollar nuevas áreas a partir de esos pozos exploratorios tan lejos de las zonas que están desarrolladas actualmente. Uniendo un poco de cabos, está claro que si esas áreas, esos pozos no generan desarrollo nuevo, probablemente haya sido porque su productividad no haya sido la esperada, sobre todo comparando con las áreas core actuales. Y atando un poco todo esto, cabe pensar la posibilidad si en situaciones de estas bajas productividades, como las ensayadas tal vez en el pozo La Olla, puedan finalmente ser encaradas teniendo en cuenta una estrategia diferente, una mente diferente, pensando tal vez en una producción menor, esperando producciones más humildes, pero con costos de desarrollo significativamente más bajos que los que conocemos de las zonas con desarrollo actual. Y de esa manera queda planteada como la pregunta si es factible pensar en estos desarrollos como un nuevo modelo de negocios que permita desarrollar con otra escala y con otra economía a los descubrimientos que tuvimos en La Olla o los del sur del engolfamiento. Finalmente quiero agradecer en su momento por haber permitido esta publicación a Américas Petrogas Argentina y a Gas y Petróleo del Neuquén, y por la invitación para revivir esta contribución, sacar del polvo a esta pieza de museo a la subcomisión de webinars de la Comisión de Exploración y Desarrollo del Instituto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Excelente tu presentación, muy interesante y sobre todo para, bueno, tener la visión que pasa al sur de la dorsal con Vaca Muerta. Bueno, vamos entonces, los invito a Fabián también a prender las cámaras también, así damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Así que bueno, con las dos cámaras activadas ya podríamos empezar las preguntas y los invitamos a que por favor sigan escribiendo las preguntas, así bueno, podemos empezar a generar un poquito el debate. Bueno, acá tenemos algunas preguntas, quizás para Fabián, vamos a empezar con Fabián, o sea, muy detallado el marco estratigráfico. Yo quería saber si pudieron o están en trámite actualmente de mapear las propiedades petrofísicas para cada una de las secuencias, y si, bueno, tanto petrofísicas y mejorar el entendimiento de las variaciones de facies. Y bueno, y dado que lo tienen calibrado con impedancia, cubo de impedancia, si pueden asociar eso también a las propiedades mecánicas, ¿no? O sea, si pudieran diferenciar en cada una de esas secuencias diferencias geomecánicas. Son varias preguntas en una sola, disculpame. No hay problema. Mira, en YPF hay varios grupos, ¿no? Trabajando de desarrollo, trabajando en los diferentes bloques, que cada uno está haciendo esa integración al nivel del estudio, digamos, a la escala de un bloque. También hay un grupo que se llama de visión regional, que está trabajando en ese mapeo regional con un framework, y hace un par de años también en YPF hubo como una normalización y un trabajo interno donde se unificaron un framework estratigráfico, ¿no? Entonces, a partir de eso se empezó a trabajar y se está trabajando en mapear las propiedades, las diferentes propiedades de reservorio y otras propiedades clave, ¿no? Lo cual también lleva un trabajo de coordinación entre muchas personas porque hay que definir bien los criterios, ¿no?
inclusive para una interpretación petrofísica, tenés que cuidar para poder hacer comparaciones finas de que todo tenga los mismos criterios, el mismo modelo, las mismas variaciones. Entonces, eso se está llevando a cabo en YPF en la gerencia de estudios NOC. Y, Excelente. perdón, y me preguntaste otra cosa, sí, depende Sí, del las partes caso. de las propiedades Sí, geomecánicas, sí, ¿no? A ver si no, pudieron es que me, encontrar es que me alguna surgen variación. varias, sí, sí, hay variaciones, pero de nuevo pregunto dónde y cuándo. O sea, se me vienen varios ejemplos a la cabeza y son generalmente los diferentes grupos de estudio, digamos, en desarrollo de YPF que están llevando a cabo, digamos, esas integraciones. Perdón que sea ambiguo, Y- pero es así, no, no, digamos, está, son en está. varios casos, en varios lugares diferentes. Y decime, ahí, bueno, también toda esta datación de cada secuencia, si bien, bueno, toda la datación sabemos que todo lo que es el intervalo titoniano-berrenciano es a partir de monites, ¿pudieron encontrar algún tipo de zonación a esa escala de alta frecuencia que tienen de microfósiles? ¿Pudieron profundizar algo en eso? Que ya permitiera definir por, bueno, estoy en tal, en cada zona, en tal cada secuencia. No sé si eso está dentro del Sí, scope. mira, yo creo que en parte, digamos, lo que hubo a partir de los trabajos de la transecta ayudó mucho porque hubo como se compartió mucho entre las diferentes compañías, se usaron y, digamos, y se pusieron más o menos las edades, eso se fue corrigiendo con intérpretes de diferentes compañías, y me parece que no sé si continuarán, digamos, o sea, gente de la academia seguramente sigue estudiando eso, pero me parece que en muchas de las empresas y en YPF quizá ha quedado, digamos, eh, el término del ajuste con la edad, digamos, quedó medio frisado, o se tomó el tema, digamos, de los avances que hubo en el libro negro y ahora un refresh cuando se hizo la memoria de Vaca Muerta. eh, pero por lo menos dentro de YPF se fue refinando y se fue unificando más los criterios entre los diferentes bloques. O sea, en YPF teníamos esa situación de que a veces hay diferentes criterios en el framework o en la definición de los niveles, pero no con respecto a las edades. No, no, creo que quedó más o menos definido las zonas con los trabajos ya publicados con el libro negro. Perfecto. Bueno, gracias, gracias Fabián. De nada. Bueno, tenemos alguna pregunta para Marcelo acá de Marco Gardini que pregunta, es una pregunta difícil, ya empieza así la pregunta, ¿no? Dice, pero dice que la tiene que hacer, ¿no? Dice, con todo el conocimiento que hoy tenemos sobre cómo fracturar vaca muerta, ¿ciertamente haríamos las fracturas de otra manera? ¿Podrían ser económicos los pozos si los fracturamos hoy en día con el conocimiento que tenemos actualmente? Yo creo que sí, sin ninguna duda. De hecho, cuando a poco de haber terminado, digamos, con la etapa de fractura y de ensayo, y se empezaron a juntar todos los datos, digamos, y a analizarlos ya con más tranquilidad, la primera cosa que notamos, más que yo, uno de mis coautores, Roberto Rausi, que es el que después escribió este otro trabajo que yo les recomiendo leer, donde vimos que la sobrepresión que esperábamos para la formación vaca muerta, veníamos con el mindset del golf, perdón, del golf, del engolfamiento, con fuertes sobrepresiones y con necesidad de usar densidad muy alta para controlar el pozo, etcétera, etcétera. Bueno, nada de eso nos ocurrió en la perforación de la olla. De hecho, la sobrepresión fue muy, muy menor, no sé, un 5%, algo casi muy poco significativo. Cuando se hizo el DEFIT, previo a la prueba de disipación de presión, antes de la primera fractura, hubo complicaciones que generaron datos inconcluyentes y se siguió pensando en una alta presión, un alto gradiente de fractura, más que el que realmente había. Consecuentemente, la fractura fue totalmente sobredimensionada. Las tres fracturas fueron muy sobredimensionadas respecto a lo que se hubiera necesitado para tal vez contactar la abundancia que teníamos de fracturas naturales sin llegar a contactar una falla y activarla como creemos que ocurrió y traer agua de más abajo.
En definitiva, Mm. podríamos haber hecho, en vez de 3, 2, tal vez 2 fracturas más chicas, con un costo sensiblemente menor. Pero como dije antes, en ese momento nadie sabía mucho, realmente, año 2012. Y, Así que efectivamente yo creo que sí, se podría probar con costos, con y, fracturas más chicas, costos más claro. bajos. Y yo no lo alcancé a ver, pero si esos sectores que punzaron y fracturaron estaban incluidos los niveles turbidísticos que mencionaste, Estaban muy cercanos, sí, muy cercanos. muy cercanos. O sea, Sí, porque por ahí como recepción de una fractura, por ahí desde el punto de vista geomecánico, serían óptimos, ¿no? Incluso con sí, algo pero de estaban, mejor porosidad, pero sí, muy perdón, cementados. justamente muy cementados, y no vimos un contraste geomecánico importante. De hecho, vimos el contraste geomecánico se veía más con la base de Vaca Muerta, entre la base de Vaca Muerta y Quebrada del Sapo. Sin embargo, incluso se vio en la presencia de fracturas naturales, tanto en las coronas como en los perfiles de imagen. Los punzados se alejaron, en la medida que fue posible, se alejaron los punzados de las fracturas naturales que intersectaban al pozo. Sin embargo, con una fractura tan grande como la que se aplicó, las fallas fueron contactadas. Así que creo que achicando tanto la falla como la potencia bombeada, el caudal bombeado, etcétera, creo que se hubiera logrado algo un poco más humilde tal vez, pero con menos agua y más petróleo. Pero bueno, eso es imaginación por el momento. Perfecto. Sí, acá continuando un poco con el tema de las presiones, acá Ricardo Manoni pregunta también, bueno, un poco creo que lo contestaste, ¿cuál fue el gradiente de presión poral y el gradiente de fractura en las estimulaciones de Vaca Muerta en el Pozo de la Olla, ¿no? Creo que Eh, el no sé si- gradiente de presión poral era, perdón, de fractura era 0,79, si mal no recuerdo, estuve haciendo, sí, 0,79 libras-pie, principio pie. Así que no era, digamos, lo que se conoce al otro lado de la dorsal, era claramente menor. Pero al momento en que se determinó este gradiente hubo varios problemas en la prueba de disipación de presión justamente y bueno, al haber dudas, más vale que sobre y no que falte y hicimos las fracturas estas un poquito exageradas. Claro, y acá seguimos entonces porque Pablo Giampaoli pregunta, ¿a qué adjudican las menores sobrepresiones observadas? Si puede ser un menor soterramiento o mayor conexión de la superficie por fallas y fracturas. Acá seguimos un poco hilando la misma teoría, ¿no? Es, es muy bueno lo que dice Pablo. Yo pienso más que nada que tiene que ver con la columna litostática bastante disminuida, ¿no? No llegamos a 2000 metros en la base de Vaca Muerta. Mm, Fracturas tal que cual. conectan con Mm. superficie tampoco están muy lejos, así que esa también es una alternativa. Disipación de la Y, sobrepresión a través de fracturas. Sí, y ahí también se me ocurre que pudieron ver, o sea, en el marco estructural, pudieron ver fallas, presencia de fallas que atravesaban toda la secuencia. Sobre todo me llama la atención que hablaste del sigma 1, el esfuerzo horizontal máximo en Azimut 60. sí, Daría idea que tendrías algún tipo de strike slip, de formación de strike sí. slip o algo así, porque prácticamente es como que eso está a 30 grados del eje de la dorsal, más o menos, ¿no? Sí, 60 grados, en ese punto la dorsal empieza a torcer hacia el sur, Empieza a combarse, sí, empieza a combarse hacia el sur, ¿no? más paralelo que perpendicular, pero sí es cierto, estamos muy cerca de la dorsal. Este, fallas de significación, digamos, vertical en la poca sísmica que teníamos, no vimos en el entorno de lo que llamamos depocentro de la olla, pero sí hacia el lado de la dorsal y hacia otros sectores no demasiado lejos se veían fracturas que se podían llevar hasta superficie. Sí. Bien, bueno, volvemos un poco, lo dejamos descansar a Marcelo y vamos ahora con Fabián. Acá Denis Marechal pregunta, ¿las corrientes que mencionás contribuyen a diluir la materia orgánica o concentrarla? ¿O depende también de la configuración del paleorrelieve? Bueno, para la escala de la cuenca, ¿no? O sea, no algo detallado en una zona en particular,
Creo que lo que hacen o que actúan estas corrientes de fondo son una redistribución, ¿no? O sea, probablemente te diluyan en algún lugar, pero te lo depositan en otro. Yo tengo la hipótesis, digamos, de trabajo que ese pasé y en la zona de transición entre donde dejan de haber clinoformas y empiezan a haber ese patrón divergente, paleotopográficamente es que bajan las pendientes. Entonces, si hay esas corrientes se generan desde el depocentro en el oeste, desde el depocentro principal, quizá te transportan o te removilizan la materia orgánica y probablemente se estén acumulando en donde baja el ángulo de las clinoformas. Pero bueno, habrá que seguir, me parece que eso es un concepto o un modelo regional, ¿no? Que, bueno, te estarían, digamos, diluyendo en un lugar y concentrando en otro, ¿no? En lugares de menor energía en la cuenca, que justamente es donde termina donde terminan las clinoformas, empiezan a desaparecer, en algún momento de esa zona te estarían depositando o preservando, digamos, la materia orgánica. Pero Perfecto, bueno, muchas nada, son gracias. hipótesis y hay que seguir mirándolo con más detalle. Bien, acá un poco tenemos para volviendo con Marcelo. Martín Fasola pregunta, ¿tuvieron producción en la presencia de parafinas pesadas? No que yo sepa, o no que yo recuerde. Eh, no, entiendo que no. Perdón por Bien, la gracias. corta respuesta, pero no puedo decir más. Bien, está. Y un poco la inquietud es cuando ustedes entraron en el bloque, ¿no? Porque es un bloque bastante extenso, ¿no? Todo lo que era Totoral, Yerbaba, Buena y Bajada Colorada. ¿Tenían algún otro play o play concept en la cabeza? Porque bueno, obviamente después empezó, estamos hablando casi 2010, quizás tenían alguna otra idea exploratoria, algún otro play así ubicado al sur de la dorsal. Ahí estaba cerca Cerro Lotena, algo con la discordancia de Quebrada del Sapo. ¿Pudieron ver algo saliendo un poco del esquema, ¿no? de Vaca Muerta? Sí, 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 efectivamente. Obviamente cuando se toman los bloques, si mal no recuerdo, fueron los primeros bloques que tomó, o cerca de ser los primeros bloques que tomó Américas Petrogas cuando empezó a operar en el país. Creo que fue año 2006. eh, Perdón, 2006 o 2007, sí, por ahí. Eh, Nadie hablaba de Vaca Muerta, ¿no? Vaca Muerta empezó a hablarse en 2010, 2011. En 2010 tampoco se hablaba de Vaca Muerta, se hablaba del karst y no sé cuántas otras cosas raras del Quintuco, pero no de Vaca Muerta. Pero fue por ahí. O sea que sí, evidentemente había otra idea previa. Cuando a mí me tocó empezar a trabajar en este bloque, o en estos bloques, había un par de prospectos definidos, justamente en Quebrada del Sapo, el prospecto Cañadón, pero eran estructuras muy sutiles, eh, no eran para entusiasmarse, digamos, y la verdad es que había, como dije antes, poca información, poca sísmica, mal distribuida, una baja densidad de exploratoria, estábamos hablando de un pozo cada 150 kilómetros cuadrados. Entonces es como que había mucho por buscar y poco elemento con qué buscarlo. Entonces había una cartera de prospectos, pero ninguno como para decir qué maravilla, vamos a esto de cabeza. Y cuando se estaba en esa transición entre ver qué se hacía, porque de hecho había que perforar un pozo, que era compromiso, surge el interés por Vaca Muerta. Y a la luz de lo que está ocurriendo en Vaca Muerta, ¿tenemos Vaca Muerta? Sí, tenemos Vaca Muerta. Bueno, vamos a mirarlo. Y así Claro, empezamos claro, y ahí fuimos, el rush por Vaca Muerta. nos fuimos Ujú. manejando, como quien diría, entusiasmando. Había objetivos, digamos, había elementos objetivos que nos podían ayudar a pensar positivamente en que era una posibilidad. Y además siempre hay un elemento adicional que en este caso tiene que ver con el desempeño bursátil de Américas Petrogas en la Bolsa de Toronto. Y toda noticia que pudiera Claro. subirse la mochila respecto a Vaca Muerta hacía subir la acción. Así que eso fue el factor definitivo que volcó la balanza para ir a perforar Vaca Muerta y Ah, no el sapo.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si tenemos más preguntas por ahora. Hoy estamos, bueno, con pocas preguntas. Ahí, Marcelo, también, mi duda también es si pudieron ver algo, si bien es fuera del scope de la charla, si pudieron ver algo de los molles, de la formación de los molles, ahí en el bloque, llegando No, no, allá no. al sur del Orsol, no lo tuvieron nunca como Los objetivo. Molles estuvo al alcance, digamos, y fue perforado por pozos más al sur, en la zona de Graben de China Muerta. De hecho, hubo algunos ensayos de gas en algún pozo dentro de estas áreas, digamos, pero hacia el sur, donde la profundidad es menor. Eh, y ese gas muy probablemente sea gas generado en molles, pero bueno, no hay ningún estudio geoquímico, es una sospecha nada más. Muy bien. Bueno, no sé si tenemos, a ver si tenemos alguna otra pregunta pendiente. Mm, Sí, acá tenemos otra pregunta de Martín Fasola. Eh, la madurez del petróleo por biomarcadores se muestra mayor que en los extractos. ¿Piensan que puede ser migrado? Para el caso de la olla, Para Marcelo, sí, para vos. sí, pero no había mucha diferencia, ¿eh? Era muy cercana. Eh, pero sí, sí, podría haber alguna migración primaria, digamos, dentro de la propia roca generadora, porque de hecho había hidrocarburo libre. Pero era muy cercana la madurez en ambos casos. Bueno, nada más. Yo creo que ya por el día de hoy podemos dar por concluido. Muchas gracias a ambos, agradecerle a ambos dos, muy buenas las presentaciones, tanto por el tiempo que les han dedicado, por la calidad de las presentaciones, excelentes ambas. Y bueno, nada más me queda por agradecer al IAPG por este ámbito, y a, bueno, a mis compañeros de equipo. Pablo y Marcos, hoy Cristina está también fuera, gozando unas vacaciones, y bueno, y a todos los asistentes que se han unido hoy para compartir estas presentaciones, y bueno, invitarlos al próximo webinar, que la próxima sesión continúa con el ciclo de conferencias 2021, va a ser el jueves 7 de octubre y continúa con el ciclo de magmatismo. Para, bueno, que el tema a tratar va a ser Fracturing in Anisotropic Rocks, From Field Examples to Experimental Modeling, de Alain Zanella. Bueno, eso sería todo. Les agradecemos la colaboración y la participación. Y bueno, nos vemos en los próximos webinars. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Saludos. luego. Hasta luego.